El viento nos ha engañado. Bonita brisa, dijo Manny. Había vivido en una ciudad donde el clima fresco, como el viento, era raro. Por ello, la mayoría lo aceptaba. Nadie tomó precauciones ni notó cuando el viento comenzó a sentirse como en casa, haciendo que sus condiciones ligeras fueran cada vez más evidentes. Había corrompido la ciudad con su encanto tranquilo y relajante, convirtiendo el contacto desconocido en un placer bienvenido. Una vez que se apoderó de la tierra, comenzó a tomar su forma real. El viento nos ha irritado. La brisa cotidiana se había convertido en una molestia constante. Siempre arrojaba objetos y arrastraba pertenencias personales con un fuerte tirón. No era peligroso ni dañino, pero hubo momentos en que muchos comenzaron a cuestionar su presencia, convirtiéndose cada vez más en un visitante no deseado. No habíamos experimentado un tiempo tranquilo y sin viento en semanas, lo que empezó a generar preocupaciones de que estuviéramos enfrentando un cambio climático. Los expertos en clima instaron a todos a no preocuparse, asegurando que probablemente se trataba de una serie de pequeñas tormentas que pasarían pronto. Deberíamos habernos ido de allí. Yo debería haberme ido antes. El viento nos ha controlado. Las suaves brisas habían desaparecido. Lo que quedaba de los vientos eran sus constantes y potentes vendavales. Lo vi cuando algunos intentaron abandonar la ciudad. Algo sobre ello parecía antinatural. Las ráfagas y vendavales parecían ser más un espíritu consciente que un simple clima pesado y caótico. Cuando todos estaban dentro, a salvo de sus fuerzas, parecía calmarse, a veces volviendo a lo que parecía normal. En el momento en que alguien intentaba salir del pueblo, el viento regresaba. Con suficiente fuerza para a veces lanzar vehículos fuera de la carretera, esto mantuvo a muchos atemorizados. Los canales meteorológicos y los periodistas instaron a todos a permanecer en refugios. Empezaba a aparecer cada vez más una especie de huracán. Aún así, no parecía correcto, ni siquiera para una tormenta severa. El viento simplemente nos asustó. El miedo al viento comenzó con la experiencia de un hombre. Había cargado su coche con peso, confiando en que podría resistir las fuerzas del viento y salir de la ciudad de forma segura. Cuando todo parecía estar en calma, sin una sola brisa en el aire, corrió hacia su vehículo. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el viento regresó. No solo lo dejó boquiabierto. Más bien, comenzó a cortarle la piel. Como si alguien hubiera trazado líneas de espadas por sus brazos, piernas y rostro. Logró regresar al interior antes de que sus heridas se agravaran demasiado. Así lo mencionó en la última transmisión noticiosa de la ciudad. Y luego perdimos la electricidad. Recibí un mensaje en el teléfono indicando que los equipos de rescate estaban en camino. Que estaríamos a salvo mientras nos quedáramos en casa. El viento nos ha devastado. Mi mente y mi memoria llevan cicatrices. Las pesadillas me asediaron durante días tras lo que presencié. Dudaba incluso de llamarlo viento. Muchos salieron, pensando que había cesado, solo para ser atrapados en su furia. Los desgarró hasta el alma. No aniquiló a sus víctimas de inmediato, sino que las consumió poco a poco. Observé cómo algunos intentaban escapar de sus refugios, con sus ropas desgarradas. Les arrancó los músculos. Cada fragmento de carne fue despojado de sus huesos, dejando solo esqueletos manchados de un rojo profundo. No pude soportar más su agonía. Entonces, cubrí mi ventana. Aún así, oía sus gritos. Los alaridos persistían, día y noche. El viento nos había aniquilado. Me refugié, espiando a veces por las rendijas de mis ventanas selladas. Ignoro si queda alguien más en la ciudad. Cuando los intentos de fuga cesaron, el viento empezó a cazarnos. Parecerá locura, pero sentí que era una entidad viva.
se infiltraba en hogares y edificios, encontrando a quien osara mirar las calles desiertas, para luego irrumpir y despedazar a su presa. Desde que dejé de mirar, creo que nunca me detectó, pero los gritos cesaron. El viento nos abandonó. Mis recursos se agotaban. Dudaba de que el rescate llegara o siquiera sobreviviera. Decidí enfrentar al viento y aceptar mi destino. Al salir, el viento me recibió con una calma perturbadora. El silencio reinaba. No sentí su toque. Dudé de sus intenciones, así que vagué por las calles devastadas. Las calles estaban sembradas de vidrios rotos, vehículos volcados y restos óseos. Algunas paredes estaban meticulosamente manchadas de sangre. Tras casi una hora sin señales del viento, parecía haberse esfumado. Había asolado la ciudad, para luego desaparecer tras silenciar a todos. Por más insólito que parezca, solo tengo una teoría sobre lo ocurrido. El viento era, de alguna forma perversa, una entidad viva. Había venido a mi ciudad con el único propósito de aniquilar. Nunca me encontró. Supongo que eso me hace el único sobreviviente. Pero no hay alivio, solo terror. Todo se reduce a una pregunta. Si esto es un ser viviente, y aquí concluyó su masacre, ¿dónde está ahora?